Hola, bienvenidos a esta presentación llamada Método de volumen finito aplicado en dinámica de fluidos computacional o CFD. Yo soy Hugo Castillo Sánchez y esta presentación es parte de este curso que estoy ofreciendo de Introducción a la dinámica de fluidos computacional, en donde en los primeros videos ya dimos una introducción a lo que es esta ciencia, qué tipo de ecuaciones se resuelven en CFD, qué tipo de simulaciones podemos hacer. También ya hablamos sobre las ecuaciones que se usan o que se resuelven en CFD, como la ecuación de continuidad o la ecuación de conservación de masa. Ya también hablamos sobre las ecuaciones de conservación de momentum, de dónde se originan, las ecuaciones de Navier-Stokes. Ya también resolvimos analíticamente las ecuaciones de Navier-Stokes para dos problemas en específico, que es el flujo cortante simple y el flujo cortante con gradiente de presión. Y también en el último video resolvimos estas ecuaciones de Navier-Stokes para estos casos usando la técnica de diferencias finitas. Y ahora en este video vamos a hablar sobre una de las técnicas más populares utilizadas en CFD, que es el método de volumen finito. El contenido de esta presentación es el siguiente. Voy a dar una breve introducción a lo que es el método de volumen finito, que es una técnica un poco más complicada que el método de diferencias finitas, porque en diferencias finitas expresamos las ecuaciones diferenciales parciales en simples derivadas, en diferencias, usando las series de Taylor. Pero aquí vamos a abarcar en qué consiste el método de volumen finito. Para eso tenemos que entender lo que son mallas y volúmenes de control. Como ustedes saben, todas las ecuaciones que se resuelven en dinámica de fluidos computacional son ecuaciones de conservación, y todas esas ecuaciones de conservación contienen términos convectivos, términos difusivos y términos fuentes, también términos de acumulación o términos dependientes del tiempo, pero en esta presentación no los estoy considerando por simplicidad. También parte de este video vamos a resolver los problemas de flujo cortante simple y flujo cortante con gradiente de presión usando esta técnica de volumen finito. Y por último, quiero hacer una comparación con los resultados obtenidos usando el método de volumen finito con aquellos resultados que obtuvimos en el video anterior usando diferencias finitas, y también una comparación con la solución analítica que también se obtuvo en videos anteriores. Así que si ustedes no han visto esos videos, los recomiendo altamente para darle una continuidad a todos estos videos. Bueno, el método de volumen finito es una técnica de discretización, y el objetivo de cualquier método de discretización consiste en transformar una o más ecuaciones diferenciales parciales en un sistema simple de ecuaciones algebraicas. Y la solución a este sistema de ecuaciones algebraicas produce un conjunto de valores que corresponden a la solución del sistema original de ecuaciones en algunas localizaciones predeterminadas en tiempo y espacio. Es decir, al usar el método de volumen finito vamos a dividir el dominio, es decir, nuestra geometría, en pequeños volúmenes de control, en pequeñas celdas, y vamos a resolver las ecuaciones de conservación en cada una de esas celdas, y vamos a obtener una solución aproximada a la solución que obtendríamos resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Y toda técnica de discretización consiste generalmente de dos etapas. Una es lo que les mencionaba, que vamos a discretizar el dominio espacial, es decir, vamos a dividir nuestro dominio en pequeñas celdas, y después vamos a discretizar el sistema de ecuaciones, es decir, vamos a transformar estas ecuaciones diferenciales parciales en sistemas de ecuaciones algebraicas. Y el método de volumen finito utiliza un enfoque continuo en donde vamos a aplicar los principios de conservación para resolver las ecuaciones diferenciales en volúmenes muy pequeños de control. Esto quiere decir que para cada celda, para cada volumen de control, vamos a estar resolviendo siempre las ecuaciones de conservación, por ejemplo, la ecuación de conservación de masa o ecuación de conservación de momentum. Y el método de volumen finito es la técnica de discretización más popular que se utiliza en CFD.
el software de código abierto OpenFOAM utiliza este enfoque. Y bueno, para discretizar las ecuaciones que gobiernan el flujo de fluidos, es decir, la ecuación de conservación de masa, de momentum, de energía y otras ecuaciones que podamos necesitar para resolver un problema de flujo, ese método de volumen finito va a tener las siguientes propiedades. Recomiendo mucho leer la tesis del Dr. Hasak, que se tituló del Imperial College London en Reino Unido en 1996, en donde él aplicó el método de volumen finito específicamente para problemas de flujo. Y él en su tesis habla sobre estas características del método de volumen finito. Este método está basado en discretizar la forma integral de las ecuaciones gobernantes de flujo de fluidos en cada volumen de control. Es decir, vamos a integrar las ecuaciones diferenciales parciales en integrales de volumen. Y las cantidades como momentum o masa o energía serán conservadas en un nivel discreto. Además, las ecuaciones van a ser resueltas en un sistema de coordenadas cartesianas y la malla, es decir, el dominio en donde vamos a resolver las ecuaciones, no va a variar con el tiempo. Otra característica del método de volumen finito es que los volúmenes de control, es decir, las celdas donde vamos a resolver estas ecuaciones integrales, pueden tener forma de poliedros. Y un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y van a contener un volumen finito. Y los poliedros pueden tener un número variable de poliedros vecinos, creando una malla desestructurada. Es decir, la malla puede descomponerse en celdas o volúmenes de control con diferentes tamaños y formas. Esto es una ventaja del método de volumen finito con respecto al método de diferencias finitas, porque en el método de diferencias finitas necesitamos expresar esas derivadas en ecuaciones simples, en diferencias finitas, utilizando series de Taylor. Pero muchas veces, el dominio puede ser irregular, puede ser muy complejo. Entonces a veces es difícil obtener exactamente una buena aproximación de las derivadas. Y para eso el método de volumen finito es donde puede intervenir, porque el método de volumen finito permite discretizar mallas irregulares o geometrías irregulares, por ejemplo, un avión, un carro, y tiene esa ventaja el método de volumen finito, que podemos descomponer esa malla, ese dominio, en poliedros irregulares que pueden tener diferentes tamaños y diferentes formas. Ya hablando un poco más sobre la parte matemática del método de volumen finito, es que todas las variables de nuestro sistema de flujo, por ejemplo, la velocidad del fluido, la temperatura, la presión, van a compartir el mismo volumen de control. Es decir, vamos a resolver las ecuaciones de cada una de estas variables en el mismo método, en el mismo volumen de control. Y los valores de estas propiedades serán calculados en los centroides de las celdas. Por ejemplo, queremos resolver las ecuaciones de conservación en este dominio, en esta malla. Nosotros le llamamos malla este conjunto de poliedros. Tenemos un sistema de coordenadas cartesianas, x, y, z, y vamos a descomponer este poliedro grande en 6 poliedros pequeños y vamos a resolver, queremos calcular el valor de estas propiedades en los centroides de las celdas. Y una condición que debe satisfacerse es esta integral. XP se define como la localización, la localización del centroide de nuestro poliedro. Y esta integral nos quiere decir que en cualquier punto de este poliedro pequeño, si le restamos la localización del centroide y integramos o obtenemos un promedio, vamos a obtener se va a satisfacer esta integral. Eso es básicamente lo que quiere decir esta integral. Es una propiedad geométrica de los centroides, de los poliedros. Por eso
Ustedes van a ver en un minuto porque vamos a estar interesados en calcular las propiedades en los centroides de las celdas. Y el método de volumen finito de segundo orden, que nos habla sobre la precisión del sistema numérico, del método numérico, que va a ser este método nos va a dar una buena estimación de la solución del sistema de ecuaciones diferenciales parciales. En este método, las variables de flujo van a variar linealmente a través de las celdas o volúmenes de control. Es decir, por ejemplo, aquí phi representan estas propiedades. Phi puede ser la velocidad, la temperatura, la presión. Entonces, esa variación va a seguir esta ecuación, que es el lineal, que va a ser el valor de la propiedad en el centroide más esta variación lineal que tenemos, que aquí es el gradiente de la propiedad, multiplicado el producto interior de la diferencia en cualquier punto menos la localización en el centroide. Y aquí vamos a ilustrar el método de volumen finito aplicado a la ecuación de conservación de momentum para un fluido newtoniano en estado estacionario. Y las ecuaciones de Navier-Stokes simplificadas aquí se incorporan, en donde no estamos considerando el término acumulación, el término dependiente del tiempo. Esto por simplicidad, para poder hacer más breve la explicación del método de volumen finito. Aquí hice un reacomodo de las ecuaciones de Navier-Stokes. Aquí tenemos el gradiente de presión, el término fuente, que ustedes saben puede ser los efectos gravitacionales, también puede ser un efecto externo como un campo electromagnético. Aquí tenemos el término difusivo, en donde mu se define como, más bien nu se define como la viscosidad del fluido entre la densidad del fluido. Este es el gradiente de velocidades, y si estas propiedades son constantes, nosotros obtenemos el laplaciano, que es la segunda derivada del vector de velocidad. Y aquí el término convectivo, que también está acomodado de una diferente forma comparado a lo que ilustré anteriormente en las ecuaciones de Navier-Stokes, pero si ustedes aplican su regla de la cadena, van a ver que se obtiene el término que mostré en las ecuaciones de los videos anteriores. Esta forma significa el flujo de momentum, de la cantidad de momentum. Esta cantidad, entre paréntesis, es equivalente al flux de momentum, que es unidad de fuerza por unidad de área. Y el método de volumen finito requiere que la ecuación recuerden que las ecuaciones de Navier-Stokes representan un sistema de 3 ecuaciones diferenciales parciales, pero aquí estamos usando una notación simplificada. Las letras en negritas significan cantidades vectoriales. Y el método requiere que esta ecuación sea satisfecha sobre el volumen de control alrededor del punto del centroide en la siguiente forma integral. Es decir, para cada volumen de control, para cada poliedro, vamos a integrar esta ecuación de Navier-Stokes en el volumen del poliedro. Así es como comenzamos a aplicar el método de volumen finito. Y vamos a tratar cada uno de estos términos, cómo se resuelven estas integrales para cada término. Por ejemplo, cuando el término fuente es constante, por ejemplo, FU puede representar el efecto de los efectos gravitacionales, es decir, la gravedad, o cuando el gradiente de presión no varía en una dirección. La integral sobre el control de volumen se resuelve de la siguiente forma. Es decir, esta integral, si es constante, simplemente no va a variar con respecto al volumen, y obtenemos F, que es constante, multiplicado por el volumen del poliedro. Y en caso de que el término fuente sea lineal, es decir, por ejemplo, FU puede adoptar esta forma, que C es constante y U es el vector de velocidad. Entonces resolvemos la integral de la siguiente manera. C es constante, lo podemos sacar de la integral, y ahora tenemos que integrar el campo de velocidad en el volumen, la integral de volumen.
Pero si ustedes recuerdan que yo mencioné que las variables de flujo van a variar linealmente a través de las celdas, entonces el campo de velocidad va a variar así. Y si descomponemos esta integral por partes, UP va a ser constante, entonces puede salir de la integral, y la segunda integral adopta esta forma. Pero si ustedes recuerdan que una condición geométrica en los centroides deben satisfacer esta condición, entonces esta integral va a ser 0 y esta integral va a ser simplemente c, la constante, multiplicada por la velocidad en el centroide multiplicada por el volumen del poliedro. Ahora el término difusivo. Para discretizar el término difusivo vamos a hacer uso del teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, que nos permite transformar la integral de volumen en una suma de integrales sobre todas las caras del volumen de control. Si ustedes recuerdan, en los videos anteriores hicimos uso de este teorema de la divergencia, que básicamente nos dice que aquí sigma puede ser una cantidad vectorial, puede ser un escalar. Sigma representa el flux de una propiedad. El flux, recuerden que ustedes es la propiedad por unidad de tiempo por unidad de área. La divergencia representa el flujo de esa propiedad en un punto. Y si ustedes suman todos esos flujos por unidad de volumen, van a obtener la siguiente igualdad, que nos dice que todo el flux que atraviesen las superficies de nuestro dominio, de nuestra geometría, va a ser igual a toda esa cantidad de la propiedad que está contenida en nuestro volumen, en nuestro dominio. Eso básicamente es el significado del teorema de la divergencia, donde n es el vector normal unitario que apunta hacia afuera del volumen de control. Sigma, en este caso, es la forma simplificada de la ley de Newton para el tensor de esfuerzo. Si ustedes recuerdan, la ley de Newton expresa el esfuerzo o la fuerza por unidad de área para un fluido newtoniano es igual a la viscosidad multiplicada por el gradiente de velocidades. Y para el caso de la ecuación de conservación de momentum, para el componente x, las integrales del teorema de la divergencia de sigma se reducen a lo siguiente. Es decir, si ustedes desarrollan este término para el componente x, obtienen estos términos. Y esto sería la integral de volumen, que es la integral que está del lado izquierdo, pero podemos transformar esa integral de volumen en una integral de superficie y vamos a obtener la siguiente integral de superficie o integral de área, donde n es el vector normal unitario y obtenemos esta forma. Esto nos va a ayudar después para resolver las integrales, las ecuaciones diferenciales de las ecuaciones de Navier-Stokes. En el caso del término convectivo, vamos a utilizar un procedimiento similar al que realizamos con el término difusivo, donde también vamos a utilizar el teorema de la divergencia para el término convectivo, que adopta esta forma, que es lo mismo que realizamos aquí, que esta cantidad representa la fuerza por unidad de área por unidad de tiempo convectivo, el momentum que se transfiere por convección. Si ustedes obtienen la divergencia, van a obtener el flujo de momentum, y si ustedes, flujo de momentum en un punto, y si ustedes suman todos esos flujos de momentum en todo el volumen del poliedro, ustedes van a ver que eso va a ser igual al flujo de momentum que atraviesa las superficies de nuestro poliedro. Y desarrollando este término para el componente x de la ecuación de momentum, el teorema de la divergencia nos dice que esta integral de volumen se puede expresar así. Aquí solo estoy ilustrando el componente x, pero vamos a obtener ecuaciones similares para el componente y y para el componente z. Pero aquí por simplicidad y para ahorrar espacio y tiempo, solo estoy incluyendo el componente x de la ecuación de conservación de momento.
Y también solo estoy considerando el componente X porque es el que nos va a interesar para los casos de flujo cortante simple y flujo cortante con gradiente de presión, que son, aquí los estoy describiendo, que son los casos que queremos resolver. El flujo cortante simple para un fluido newtoniano. Tenemos un fluido como el agua, contenido entre dos platos paralelos. El plato inferior va a estar fijo, es decir, vamos a tener condición de no deslizamiento, lo que quiere decir que las volúmenes de fluido que están cerca de la pared inferior casi no se van a mover, van a tener velocidad cero. En cambio, la placa superior se va a mover con velocidad v, lo que quiere decir que el fluido, el volumen de fluido que va a estar cerca de la placa superior se va a mover con esta velocidad. Los platos van a estar separados por una distancia h y la viscosidad y la densidad del fluido son constantes. Y también vamos a asumir estado estacionario, es decir, que no va a depender del tiempo, el flujo, y vamos a tener temperatura constante. Por eso las propiedades físicas del fluido son constantes. Para el caso flujo cortante simple con gradiente de presión, que es un caso más general del flujo cortante simple, vamos a tener las mismas condiciones de flujo, pero va a haber el efecto de una bomba, es decir, va a haber una fuerza de empuje causada por este gradiente de presión que va a ser constante, y esta fuerza de empuje va a hacer que el fluido se mueva también. Va a haber una fuerza de empuje en dirección X y este gradiente de presión va a ser constante. Si ustedes vieron los videos anteriores donde resolvimos analíticamente las ecuaciones de Navier-Stokes para estos dos problemas, encontramos los perfiles de velocidad. Para el caso de flujo cortante simple tenemos un perfil lineal, es decir, la velocidad va a variar linealmente con la coordenada y, porque el momentum se transfiere de mayor velocidad a menor velocidad y va a variar el momentum, o la cantidad de movimiento o la velocidad va a variar en y. Y el perfil de velocidad depende del gradiente de velocidades característico del sistema, que es la velocidad en la placa superior entre la distancia entre los platos. Para el flujo cortante con gradiente de presión vamos a obtener el siguiente perfil de velocidades, que tenemos una contribución del flujo cortante simple más un término de la velocidad que viene como efecto del gradiente de presión, de esa fuerza de empuje que viene de la bomba, que va a ser cuadrático. Y usando el método de volumen finito, queremos ahora encontrar una solución numérica para el perfil de velocidades en dirección X de ambos problemas de flujo. Y para eso tenemos que resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para el componente X y la ecuación de continuidad, que si ustedes vieron ese video, van a ver que vamos a obtener estas dos ecuaciones. La ecuación de conservación de momentum se reduce a este término, que tenemos un término fuente, que para el caso de flujo cortante simple, F es igual a 0, y para el caso con gradiente de presión, F va a ser igual a menos el gradiente de presión en dirección X. Y la ecuación de continuidad nos dice que Ux, la velocidad en esta dirección, no va a depender en X. Y esto va a ser importante porque nos va a decir que los términos convectivos no son relevantes para estos dos problemas. Esto es lo que les mencionaba, que si Ux, la velocidad que nos interesa calcular, no depende de X, entonces todos estos términos convectivos son cero, porque Ux, aquí tenemos la velocidad en dirección X no va a variar con X, entonces este término convectivo va a ser cero. No hay velocidad en Y, entonces este término va a ser cero. Y Ux es diferente de cero, pero Uz no es cero, más bien, no está presente. Entonces este término convectivo también es cero. Entonces la integral, esta integral no la necesitamos resolver porque los términos convectivos son igual a cero. Y por eso utilizamos la ecuación de conservación la ecuación de continuidad. Nos dice eso, que Ux no va a variar en X.
Y ahora, aplicando el método de volumen finito, que consiste en integrar esta ecuación, vamos a integrar esta ecuación en el volumen, en nuestro poliedro. Entonces vamos a integrar esta ecuación y obtenemos lo siguiente. No, tenemos nuestra integral de volumen, pero si ustedes recuerdan que esa integral de volumen la podemos transformar en una integral de superficie. De aquí podemos ver que solo ux con respecto a la coordenada y es el único término que aparece en esta ecuación. Entonces este término y este término no los tenemos que considerar, solo este es el relevante. Y esta integral de volumen de este término va a ser igual a esta integral de superficie, que es la que aparece aquí. Y el término fuente es constante. Entonces, si ustedes recuerdan que en la discretización del término fuente constante es simplemente F, que puede ser el gradiente de presión multiplicado por el volumen del poliedro. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones discretizadas. Ahora tenemos que resolver estas integral de superficie. Y los gradientes o los fluxos de momentum van a ser constantes en las paredes o caras de las celdas, por lo que esta integral de arriba puede calcularse de la siguiente forma. Es decir, vamos a sacar este término fuera de la integral, y esto es porque aquí estoy ilustrando nuestro dominio, que está compuesto de varios poliedros. Aquí solo estoy incluyendo algunos como ejemplo, y vimos que aquí la velocidad solo va a variar en y, es decir, aquí. Pero estos gradientes los tenemos que calcular en la superficie, que es esta superficie que está como azul, está sombreada como azul, y esa superficie se puede calcular como el producto de m por L. Es decir, los gradientes, estos gradientes, no van a variar ni en Z ni en X. Solo los gradientes varían en Y. Es decir, la velocidad solo va a variar en Y. Pero el método de volumen finito nos pide que evaluemos estas integrales de superficie en estas superficies azules. Y ahí los gradientes, estas cantidades van a ser constantes. Por eso lo sacamos fuera de la integral. Y ahora tenemos esta ecuación integral simplificada. Sí, como les decía, en estos diagramas estamos mostrando el arreglo de celdas o volúmenes de control interiores de nuestro dominio. Y ustedes pueden ver que cada poliedro tiene su centroide. Esta es la celda superior, celda interior y celda inferior. Aquí tenemos T, el centroide C y el centroide B. Y la distancia entre los centroides de dos celdas, por ejemplo, la distancia entre el centroide de la celda superior y el de la celda inferior se puede calcular como DTC. Y esta distancia va a ser la misma con respecto a entre el centroide C y entre el centroide B. Es decir, esta distancia DCB y la distancia DTC va a ser la misma. Y también estamos mostrando los valores de los vectores unitarios en las caras inferiores y superiores de la celda C. Es decir, si estamos en esta cara superior, el vector unitario normal va a estar dado por esta forma, y en la cara inferior va a estar apuntando hacia abajo, por lo tanto el vector unitario adopta esta forma. Y la integral resultante, esta de superficie, tiene que ser resuelta, no tenemos que resolver esa integral, tanto para la cara superior, que es esta, como para la cara inferior, que sería esta, en todo nuestro dominio. Por ejemplo, si aquí fuera de 0, aquí sería 0 y aquí sería h. Entonces tenemos que calcular los gradientes, estas integrales de superficie, en cada una de estas caras. Y las áreas sombreadas, como mencioné antes, que están de color azul, se van a calcular como el producto de esta distancia m y esta distancia L. Esta área va a ser relevante más adelante.
y queremos resolver la integral de superficie en este centroide, en esta celda C, y la forma integral de nuestro balance de momentum se reduce a la siguiente forma, que pasamos de esta integral. Recuerden que esta integral es la suma de los gradientes en cada una de las caras de nuestra celda. Entonces esta suma se expresa de esta forma. Aquí este término representa la integral aquí en esta área, que está siendo representada con índice t, que significa top, que es la cara superior, multiplicada por el área esta, más la integral de superficie en la cara inferior de la celda C, que está siendo representada por el índice B, que significa bottom, más el término fuente, que sabemos que es constante. Y el volumen de nuestro poliedro, que simplemente se calcula como el producto de M por L por D. Aquí se explica. Y ahora, sabemos el valor de estos vectores normales unitarios. Para la cara superior tenemos este valor, ny va a ser igual a 1. Este término es positivo. Y ny en la cara inferior de la celda C es negativo. Entonces este término es negativo. Entonces estamos simplificando esta ecuación. Y ahora tenemos que calcular los gradientes de velocidad, es decir, la derivada de la velocidad en dirección x con respecto a y, tanto para la cara superior como la cara inferior. Y en la cara inferior, o en la cara superior, perdón, este gradiente se calcula de la siguiente forma, que simplemente estamos calculando el gradiente aquí, entonces ese se calcula como la velocidad en el centroide t, que es la velocidad aquí, menos la velocidad en el centroide C, dividido entre la distancia entre los centroides, que es esta distancia. Y para la superficie inferior, que corresponde a esta superficie, el gradiente va a ser la velocidad aquí menos la velocidad aquí, dividido entre la distancia entre los centroides C y B, que está siendo representada así. Ahora, pasamos de esta ecuación a esta ecuación. Simplemente sustituimos estos gradientes aquí y obtenemos esta ecuación. Y esto es importante mencionar que estamos resolviendo la integral aquí en esta celda interior. Vamos a ver ahorita que va a ser diferente para las celdas que están hasta arriba y hasta abajo, pero eso ahorita lo vamos a ver. Y estas ecuaciones, si hacemos un poco de álgebra, pueden ser reacomodadas y agrupando términos, vamos a obtener la siguiente ecuación, que es la velocidad en el centroide C va a ser multiplicada por esta constante, que simplemente va a ser definida como la viscosidad dividido entre la distancia entre el centroide T y el centroide C, multiplicada por la área en la cara superior, más la viscosidad dividido entre la distancia entre el centroide C y el centroide B, multiplicada por el área de la cara inferior. Y esto va a ser igual a la velocidad en el centroide T multiplicada por esta constante, más la velocidad en el centroide B multiplicada por esta constante, más el término fuente que sabemos que es constante. Y bueno, ahora vamos a ver el caso del plato superior, las celdas que están cerca de nuestra frontera superior. En el plato superior, es decir, cuando y es igual a h, que es la distancia entre los platos, vamos a tener la siguiente condición de frontera, es decir, que la velocidad en la placa superior va a ser igual a v. Y aquí en esta imagen estoy representando esa frontera. La superficie en gris representa la superficie que está en la placa superior. Y esta celda C con centroide C se le conoce como una celda de frontera, es decir, aquella celda o volumen de control que va a estar localizada cerca de la placa superior, donde sabemos que la velocidad aquí, este punto morado, va a ser igual a v. La cara inferior
de C, es decir, esta es la celda C, la cara inferior va a estar conectada a una celda inferior, que sería la celda B, con centroide B, pero la cara superior, como mencioné antes, está conectada con la frontera de nuestro dominio. Y aquí normalmente tendríamos una celda superior, pero ya estaría fuera de nuestro dominio. Entonces, ¿cómo resolvemos el gradiente de velocidades en esta placa superior, en esta superficie gris? Bueno, el gradiente se calcula de la siguiente forma. Vamos a tener UT, que sería, en nuestro caso, el valor de la condición de frontera de la velocidad, sería V menos la velocidad en el centroide C, dividido entre la distancia DTC, pero entre 2, donde el factor, este factor de 1 entre 2 es incluido para considerar que la distancia C del centroide C a la frontera es la mitad de la distancia entre el centroide C y el centroide de la celda adyacente DCB. Aquí solo vamos a considerar esta distancia, que es la que separa V entre UC, que va a ser la mitad de esta distancia, por eso ese factor de 1/2. Y ahora vamos a resolver de la misma forma que lo hicimos para las celdas interiores. Para el caso de la celda superior o celda de frontera, que es la superficie gris, y la inferior azul, no, perdón, esta, resolvemos la integral de superficie, que como ustedes saben es la misma que obtuvimos aquí arriba, que sería esta, pero ahora sustituyendo los gradientes en la celda, en la superficie gris, que es este que obtuvimos aquí, y el de la celda azul, que es esta, se calcula así. Y reagrupando o haciendo álgebra en esta ecuación vamos a llegar a lo siguiente, donde tenemos la celda, o el valor de la velocidad en la celda o en el centroide C multiplicado por HC, que adopta esta forma, pero ahora incluimos un valor de 2 que viene de aquí, del gradiente. Ustedes pueden hacer álgebra y van a ver que van a llegar a la misma ecuación. Aquí tenemos la velocidad en el centroide B. Aquí, perdón. No tenemos velocidad en UT porque lo sustituimos por este valor, que es el valor de la condición de frontera en la placa superior. Pero ahora nuestro término F, el término fuente va a ser incluido en este término F capital C, en donde incluimos este término, que es de donde viene la condición de frontera, la aplicación de la condición de frontera en la placa superior. Y ahora tenemos el caso contrario, es decir, cuando estamos aquí abajo, que sabemos que la placa está fija y la velocidad ahora va a ser 0. Y realizamos un razonamiento similar. Ahora esta celda C también va a ser una celda de frontera, es decir, va a estar conectada a, a la placa inferior, que no se va a mover, que va a estar fijo. Y sabemos que en el plato inferior la velocidad no se va a ser igual a 0, que es representado por el valor morado. Entonces el gradiente en la superficie gris se calcula ahora de la siguiente manera, donde tenemos el centroide, la velocidad en el centroide C, menos la velocidad en el plato inferior, pero aquí sabemos por condición de frontera que ese valor va a ser igual a 0. Y solo vamos a considerar la mitad de la distancia, que sería de aquí, del centroide, a donde está el plato inferior. Y el gradiente se simplifica de esta forma. Y también ahora tenemos que resolver esta ecuación tanto para la superficie azul como para la superficie gris. Y haciendo álgebra ustedes pueden hacerlo y van a ver que van a llegar a las mismas ecuaciones que yo obtengo, que estoy presentando aquí, donde siempre vamos a tener un valor en el centroide de la celda C multiplicado por esta constante. Aquí tenemos el factor 2 que aparece
en la superficie, en el término de la superficie de abajo, la superficie gris. Esto debe ser igual a esto, donde ahora tenemos un término de velocidad en el centroide B. Aquí, perdón, son estas ecuaciones. Aquí tenemos UT, que sería la velocidad de la celda que está arriba, más el término fuente, que ahora solo va a adoptar esta forma. Entonces pueden ver las diferencias en las ecuaciones. Aquí va a ser más fácil de ver que tenemos el caso de la celda superior o la celda de frontera. Tenemos la celda interior y la celda de frontera, pero en la parte inferior, que es representada por B. Y aquí pueden ver las diferencias en los coeficientes HC, HT, HB y el término fuente o el término FC, que van a ser constantes. Por ejemplo, en las celdas de frontera superior tenemos un valor de 2 para la celda o para la superficie superior, y aquí en la celda de frontera inferior tenemos un factor de 2, pero en la superficie inferior, que es la superficie de aquí abajo. HT va a ser igual a 0 en la celda de frontera superior y HB va a ser 0 para la celda de frontera inferior. Aquí tenemos un término adicional para la celda superior de frontera. Y ahora para nuestro dominio, para nuestro flujo cortante, yo consideré 6 celdas, que aquí la distancia entre los platos es h, entonces esa distancia la divido entre 6, es decir, la distancia d entre los centroides va a ser dada por esta ecuación, solo divido h entre el número de celdas que especifico, que son 6. Aquí tenemos la condición, la placa superior, la placa inferior, aquí sabemos la distancia, las dimensiones de cada una de nuestras celdas y los centroides de cada una de las celdas en un sistema cartesiano. Aquí está en 3 dimensiones, pero solo nos interesa lo que pasa en Y. Y aquí se pueden ver que necesito calcular los valores de velocidad en los centroides de cada una de estas celdas que estoy especificando. Los puntos morados representan las condiciones de frontera, que son los valores de velocidad, tanto en la placa superior, no, en la placa inferior como en la placa superior. Y ahora, resolviendo cada una de estas ecuaciones para todas estas 6 celdas, obtengo las siguientes ecuaciones. Así que para la celda superior de frontera, que sería la celda 1, obtengo esta ecuación de balance de momentum, y así sucesivamente. Y para la celda inferior, que es la celda 6, obtengo esta ecuación. Ustedes pueden hacer el cálculo para cada una de estas celdas y van a obtener el mismo sistema de ecuaciones que yo estoy obteniendo. Y también estas son las celdas interiores, que son celdas 2, 3, 4, 5. Las ecuaciones son muy similares. Y aquí pueden ver la conectividad entre las celdas, que la celda 1 va a estar conectada con la celda 2, es decir, 1 va a estar conectado con 2, la celda 2 va a estar conectado con la celda 1 y con la celda 3, la celda 2 va a estar conectada con 1, con 3, la 3 va a estar conectada con 2 y 4. Esto lo pueden ver en las ecuaciones. Y las acomodé de esta forma, porque ustedes se pueden imaginar que este sistema de ecuaciones puede ser acomodado o ensamblado como un sistema lineal de esta forma, donde A es la matriz de coeficientes, B es un vector de constantes, que es el vector F, que es todo esto, y U es el vector de variables, que nos va a dar los valores del campo de velocidad de nuestro problema de flujo. Y el sistema lineal queda de la siguiente forma, que ustedes también pueden acomodar esto así. Y esta es una matriz dispersa, que es el tipo de matrices que se obtienen en este tipo de
de flujos en este tipo de problemas. Ya lo mencioné antes, pero todo software de dinámica de fluidos computacional va a ensamblar este tipo de matrices para ustedes y el software va a resolver este sistema matricial usando los métodos numéricos que ustedes conocen de Gauss-Jordan o hay métodos más avanzados. Pero este es un sistema muy simple. Esta es una matriz dispersa donde la mayoría de los elementos son cero, pero aquí pueden ver que los elementos de la diagonal son diferentes de cero, todos estos son constantes, que es una matriz de coeficientes, y aquí también pueden ver la conectividad entre las celdas, que es fácil de apreciar. Y ahora vamos a ponerle valores a estos coeficientes. Para un canal con dimensiones, la distancia entre los platos es de 1 metro. Vamos a considerar 6 celdas. La distancia entre los centroides va a ser igual a 1/6. El área, vamos a considerarlo para simplificar el cálculo de estas constantes, de estos coeficientes. Vamos a considerar un área de 6 metros al cuadrado con viscosidad con este valor que tiene unidades de pascales por segundo. La velocidad en el plato superior es 1 metro por segundo, y para el caso flujo cortante simple F es igual a 0. Y también considerando que la distancia entre los centroides es la misma para todas las celdas, es decir, la distancia entre los centroides siempre va a ser la misma. Entonces simplificamos el cálculo de los coeficientes y tenemos este sistema. Estos son los valores que la matriz va a adoptar los siguientes valores para estas cantidades, y resolviendo este sistema, que es muy fácil de obtener, pueden utilizar ustedes cualquier técnica que conozcan o cualquier software matemático que conozcan y se obtiene el siguiente campo de velocidades, que va a tener unidades de metros por segundo. Y si comparamos la solución esta numérica que se obtuvo con el método de volumen finito con la ecuación analítica que adopta esta forma, que es lineal, vamos a obtener una solución muy similar. Los puntos rojos representan la solución del método de volumen finito, y estos valores son en los centroides. Recuerden, estos 6 valores son los que aparecen aquí, pero yo incluyo aparte los de la condición de frontera, que sabemos que la velocidad en la placa inferior es 0 y la velocidad en la placa superior es 1. Y también aquí estoy incluyendo la solución que obtuvimos con diferencias finitas en el video anterior, que a los puntos azules representan la solución con diferencias finitas. Y tenemos soluciones discretas. Para el caso de diferencias finitas, lo obtuvimos en los valores de velocidad son obtenidos en las caras, o en las caras de nuestras celdas, pero en volumen finito los valores de velocidad son obtenidos en los centroides de las celdas. Por eso ven que no coinciden, pero la solución es la misma para los tres casos. Para la solución analítica, que tenemos esta ecuación, para volumen finito y para diferencias finitas. Y por último, para el sistema matricial para flujo cortante simple con gradiente de presión, vamos a usar las mismas condiciones que reporté anteriormente. Este volumen, esta distancia entre los platos, número de celdas, viscosidad, velocidad, pero ahora incluimos un gradiente de presión constante que adopta este valor, que es pascales entre metros. Y si ustedes sustituyen estos valores en estos coeficientes, recuerden que si es constante, el gradiente de presión es constante, entonces F va a ser constante. Y ahora aquí vamos a obtener valores constantes para F, que son calculados así. Y obtenemos este sistema de matrices que puede ser igual resuelto fácilmente. Y obtenemos este campo de velocidad para el caso con gradiente de presión. Y si comparamos nuestra solución del método de volumen finito con la solución analítica que se obtuvo en videos anteriores, que adopta este perfil parabólico, obtenemos igual un buen estimado.
método de volumen finito la solución del método de volumen finito es muy similar a la ecuación analítica. Pero más importante aquí, eh, comparo diferencias finitas con volumen finito. Esto también ya lo obtuvimos, esta solución en azul ya lo obtuvimos en un video anterior. Y pueden ver que es lo impresionante de que tenemos tres diferentes métodos. Resolvimos la ecuación de Navier-Stokes de manera analítica. Resolvimos esas mismas ecuaciones con el método de volumen finito y con el método de diferencias finitas y obtenemos un buen estimado. Esto yo hice un trabajo similar en mi postdoctorado donde resolví diferentes problemas de flujo y comparé soluciones que obtenía con método de diferencias finitas usando un software computacional. Esas soluciones las comparé con soluciones obtenidas en OpenFOAM que utiliza volumen finito y a veces también podía comparar esos resultados, mis resultados con soluciones analíticas y tenía tres métodos, tres soluciones obtenidas en tres diferentes métodos y eso yo lo reporté en mis publicaciones que pueden ser encontradas en estos artículos. En particular, aquí yo resuelvo las ecuaciones de conservación de momentum y de masa para fluidos complejos, fluidos que se utilizan o son de interés en la industria. Entonces, si están interesados, pueden, en mi trabajo, donde comparo diferencias finitas con volumen finito y a veces con ecuaciones analíticas, pueden consultar estos trabajos. Si ustedes desean que les proporcione una copia de esos trabajos, pueden contactarme. Y aquí también incluyo la tesis del doctor Hazak, que es donde se basó esta presentación, que es el desarrollo los métodos numéricos de volumen finito con aplicación a flujo de fluidos. Y bueno, eso es todo por ahora. Agradezco mucho su atención y que hayan estado aquí. Recomiendo altamente ver todos los videos de este curso de Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional. Y mi plan al futuro es continuar subiendo videos donde hablo de dinámica de fluidos computacional. Entonces, sí, yo tengo varias ideas de las que me gustaría hablar, pero si ustedes tienen alguna sugerencia o si tienen algún interés, algún tema en interés del cual quisieran que yo haga una presentación, coméntenmelo o entren en contacto conmigo en los diferentes medios en donde me pueden encontrar. Así que agradezco mucho de nuevo y eso es todo.